Cuando sellamos una alianza de amor con la Virgen María, entramos en una relación mutua con ella, recíproca, en relación en la cual damos y recibimos. Nosotros damos, aportamos todo lo que somos y tenemos. María también aporta todo lo que ella es y lo que ella tiene. Yo quisiera ahora reflexionar con ustedes un momento algo que ella nos da. María se nos da en su persona como modelo, como maravilla de la nueva humanidad, como modelo de lo que significa una persona redimida por Cristo. Y esto es de gran importancia en el mundo de hoy, ya que estamos viviendo una profunda crisis de valores, no solamente una crisis moral, sino una crisis de valores. Permítanme un pequeño ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. La crisis moral, en cierto sentido, es permanente a lo largo de toda la historia humana, por lo menos desde el pecado original hasta el día de hoy y hasta el fin, ya que a pesar de saber lo que debemos hacer, los seres humanos muchas veces no lo hacemos y no lo podemos realizar, justamente por esa lucha interna, por ese desorden interno con el cual debemos luchar toda nuestra vida. Realidad que le hacía decir a San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, veo el bien y lo alabo, pero muchas veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, la crisis moral está siempre ahí. Pero la crisis de valores es cuando yo no reconozco las reglas del juego, cuando yo me constituyo en árbitro supremo, cuando no reconozco un orden objetivo, cuando no reconozco un orden de ser, en definitiva, cuando no lo reconozco a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y por eso, más que nunca son necesarios los modelos que en definitiva encarnan un mundo de valores, encarnan los ideales. Un viejo dicho español afirma que las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Y las ideas tienen su importancia, pero lo más importante, sobre todo en el campo de la educación, son los ideales encarnados, los modelos. Esta realidad le hacía decir a un filósofo ateo, Nietzsche, si los redimidos vivieran más como redimidos, yo creería en su Redentor. Que sería un gran descubrimiento si pudiéramos verla a María, acercarnos a María y percibir que ella, uso una expresión del Papa Pablo VI, es la maravilla de la verdadera humanidad. Ella es la mujer redimida. En otras palabras, deberíamos meditar en María Inmaculada. Suena extraño a nuestros oídos muchas veces, sobre todo a los jóvenes, ¿qué es el significado de la Inmaculada? Es un dogma de nuestra fe. Nosotros creemos, los católicos, que María es la Inmaculada Concepción. Y los obispos, en el documento de Puebla, nos enseñan, nos recuerdan que la Inmaculada Concepción nos ofrece en María el rostro del hombre nuevo redimido por Cristo. O sea, cuando hablamos de la Inmaculada, estamos refiriéndonos al hombre. Hay algo muy importante respecto del hombre y aquí es donde quiero detenerme un momento. ¿Qué significa, qué puede significar en concreto para el hombre de hoy la Virgen María como la Inmaculada Concepción? María es la Inmaculada Concepción.
Esta verdad de nuestra fe fue definida como dogma por el Papa Pío IX en 1854 y en la definición dogmática se enseña que desde el primer instante de su concepción, la Virgen María estuvo exenta de la culpa original en atención a los méritos de Cristo. Es decir, María también fue redimida. En este caso fue la pre-redimida, la plenamente redimida. Pero María también fue redimida en virtud de los méritos de Cristo. 4 años después, ella se aparece en Lourdes, en 1858, a Bernardita Subirú y le dice, desde la roca de Masabiel, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto para el hombre de hoy? 2 realidades fundamentales. Primera, el hombre necesita ser redimido por Cristo. El hombre necesita de la redención. El hombre no se puede redimir por sí mismo. No podemos superar por nosotros mismos la realidad del pecado, el desorden que llevamos en nuestro interior. Necesitamos de la gracia redentora de Cristo, necesitamos la luz que nos da el Señor, necesitamos su fuerza, necesitamos su vida, necesitamos su amor. María fue redimida, fue la pre-redimida. María fue exenta, estuvo exenta del pecado original desde el primer momento de su concepción. Consecuencia, todos nosotros nacemos con el pecado original y a lo largo de nuestra vida sufrimos en parte las consecuencias del pecado original. Esto es algo elemental de una sana antropología cristiana. Personalmente, siempre que me toca hablar del pecado original, recuerdo la descripción, la autodescripción que San Pablo hace en la carta a los Romanos, capítulo 7, cuando dice que él ve el bien y lo alaba, pero muchas veces no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. O sea, primera consecuencia de María como la Inmaculada Concepción, existe el pecado original, los hombres nacemos con el pecado original, necesitamos de la gracia y la redención de Jesucristo. La segunda verdad es que María no solamente es la mujer o fue la mujer exenta de la culpa original, sino también es la llena de gracia. Gracia, que significa Dios que se comunica, Dios que nos hace participar de su vida, nos da su luz, nos da su fuerza, nos da su amor, nos da su vida, que nos regala su Espíritu, el Espíritu Santo, que habita en nosotros, que está presente en nosotros. La gracia nos da la posibilidad de irnos liberando progresivamente de todo desorden, y todo pecado es un desorden, en definitiva, pero también la gracia nos da la fuerza de irnos liberando también frente a las fuerzas del mal, y no solamente del mal en general, sino frente a la realidad del demonio. San Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y cuando dice, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. María Inmaculada es la libre del pecado original, es la llena de gracia, es la llena de la presencia
de Dios, es la vencedora, por eso también de la serpiente, del demonio. Yo estuve en el colegio de los jesuitas cuando estudié mi ciclo secundario y recuerdo que las imágenes de la Inmaculada aparecían la Virgen pisando la cabeza de la serpiente, y esa no es otra cosa que la expresión plástica de las palabras del Génesis, cuando Yahvé le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, tú le atacarás el talón y ella te aplastará la cabeza. La Inmaculada, por eso, es la mujer victoriosa. María es la unida siempre indisolublemente a Cristo, también, y junto con Él, es la gran vencedora del pecado. María es la gran vencedora del demonio, y por eso también María es la gran vencedora de la muerte. María ha vencido a la muerte. María está en este momento, María está en cuerpo y alma en los cielos, ya que el mismo San Pablo también nos enseña que por el pecado entró la muerte en el mundo. Y aquí vemos entonces la conexión entre la Inmaculada, o el dogma de la Inmaculada Concepción, y el dogma de la Asunción. En definitiva, María es modelo. María nos enseña qué significa ser discípulo, discípulas de Cristo. María, en la Inmaculada Concepción, María nos muestra el rostro del hombre nuevo redimido con Cristo. Dios nos está mostrando un camino, nos está mostrando un norte. Y no es poca cosa en esta época tener modelos, tener a alguien que nos inspira, tener a alguien a quien podemos seguir. Es lamentable que un barco en las tinieblas o en una tormenta o en medio de la niebla esté totalmente fuera de rumbo. Pero mientras su brújula marque con claridad el norte, ese barco siempre tiene una salida. Pero hay de lo barco cuando se le rompe la brújula y ya no sabe dónde está más el norte ni el sur. Entonces sí que está perdido. Mientras tengamos a María como modelo, a María como guía, ella nos está mostrando el camino, especialmente en esta época, en estos tiempos de tanta confusión respecto del hombre, respecto de nuestra identidad más profunda y de nuestro destino. María es el gran modelo. El Papa Pablo VI, en un gran documento mariano que diera a conocer en 1974, dice lo siguiente. Yo quisiera leerles este extraordinario párrafo. Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia y la esperanza, postrado por la sensación de su limitación y asaltado por aspiraciones sin confín, turbado en el ánimo y dividido en el corazón, la mente suspendida por el enigma de la muerte, oprimido por la soledad mientras tiende hacia la comunión, presa de sentimientos de náusea y hastío, la Virgen, contemplada en su vicisitud evangélica y en la realidad ya conseguida en la ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora. La victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la náusea, de las perspectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre la muerte. En el rostro, en María, la Inmaculada Concepción, Dios, encontramos el rostro del hombre nuevo redimido por Cristo, de ese hombre que necesita de la redención. Toda nuestra vida es un camino de redención. Nos muestra también la realidad de la gracia,
de un Dios que nos comunica, que un Dios que nos capacita para ser siempre más libres. Y quisiera afirmar aquí, la libertad no consiste en definitiva hacer lo que se nos antoja o hacer lo que queremos, sino hacer lo que debemos hacer. En todo caso, la libertad de los hijos de Dios consiste en hacer siempre, no en definitiva mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando yo por amor obedezco a Dios, soy libre. Cuando yo pongo en primer lugar mis ocurrencias, mis planes, mis instintos, mis sentimientos, y no obedezco a Dios, yo termino siendo esclavo de mí mismo, yo termino encerrado en mí mismo. La Virgen, la Inmaculada, es la mujer redimida por Cristo, es la mujer libre, es la mujer victoriosa. Pero también María nos quiere sostener en esta lucha por la libertad interior, en esta lucha por la plenitud. Es decir, debemos cooperar con la gracia de Dios. No fue fácil en la vida de María la cooperación con la gracia. María pasó por muchas dificultades, María pasó por muchas pruebas, María pasó por muchas oscuridades, y por eso María es capaz de comprendernos, es capaz de alentarnos. María sabe de todo eso y María quiere estar siempre junto a nosotros como el gran modelo, como la estrella de nuestra vida. María, en la expresión del Papa Pablo VI, es la maravilla de la verdadera humanidad. Y nuestros obispos en Puebla nos recuerdan que la Inmaculada Concepción nos muestra en la persona de María el rostro del hombre nuevo redimido por Cristo. Esa redención, ese camino de redención debe ser nuestro camino, y la gracia de Dios siempre está ahí, pero Dios también nos llama a colaborar de lleno, con total responsabilidad, en la obra de nuestra propia redención y de la de los demás. No fue fácil el camino de María, no es fácil ni lo será el nuestro, pero si tenemos un modelo, si tenemos un punto de referencia, si hemos descubierto que María encarna nuestro ideal de ser cristianos, si vemos en María, si hemos descubierto en ella lo que significa ser discípulos de Cristo, felices nosotros. No fue fácil el camino de María, supuso riesgo, María debió luchar, María pasó oscuridades, María pasó grandes dolores hasta llegar a la victoria final. Por ejemplo, si repasamos rápidamente su vida, vamos al momento de la Anunciación. María se turbó ante el saludo del ángel. María tuvo miedo, porque si no el ángel le dice, no temas María. Uno no le dice a otra persona, no temas, si es que no la ve con miedo. María no tuvo claridad, María preguntó, ¿cómo va a ser eso posible? Pero cuando el ángel le responde, para Dios no hay nada imposible, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María se decidió. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María cooperó heroicamente con el plan de Dios, con la gracia de Dios. No fue fácil las tensiones que se crearon con San José, que lo llevaron a José, porque era un varón justo, a querer dejar a María en silencio. No fue fácil dar a luz en Belén, donde no había lugar para ellos en la posada. No fue fácil huir de repente a Egipto porque querían matar a su hijo. No fue fácil vivir en el destierro en Egipto. No fue fácil cuando Jesús se perdió en el templo y después de 3 días de buscarlo con angustia, y al decirle María a Jesús, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y escuchar la respuesta del niño Jesús, ¿no sabían ustedes
que yo debía estar en la casa de mi padre, y, como nos dice el evangelista Lucas, sus padres no comprendieron. No fue fácil el camino de María que termina junto a la cruz de Jesús. María cooperó heroicamente a la gracia, cooperó heroicamente en el plan de Dios, en el plan de salvación y redentor de Dios, y por eso nos quiere educar, nos quiere preparar para que nuestra vida también sea un camino de redención, un camino de liberación interior, un crecimiento en la paz interior para nosotros y para muchos otros. En otras palabras, estamos llamados a confiar totalmente en la gracia de Dios y a trabajar con seriedad y esfuerzo en la obra de nuestra salvación. De ahí, entonces, nuestra lucha por cumplir los mandamientos. De ahí el buscar la gracia de Dios en los sacramentos de la Iglesia, sobre todo en la Eucaristía y en la confesión. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué podríamos lograr sin la gracia? María, modelo del hombre nuevo redimido en Cristo, nos muestra la persona abierta a Dios, abierta a lo divino, abierta a lo sobrenatural. Y aquí hay un problema muy serio y muy grave hoy día. En último término, estamos viviendo una civilización, una cultura marcada básicamente por una cerrazón, por un horizontalismo, por una nivelación, en el fondo el vano intento de un humanismo sin Dios que a la corta o a la larga termina siendo inhumano. La María Inmaculada es una protesta, es un desafío, es un faro que nos muestra dónde está el camino hacia el futuro, el camino de redención, el camino de nuestra salvación está en abrirnos a Dios Padre, abrirnos a ese Dios que se nos comunicó en Cristo, abrirnos a la gracia y a la fuerza del Espíritu Santo, y de esa manera colaborar como instrumentos en el plan de salvación de Dios. Qué importante es por eso, en una época de crisis de valores, encontrar modelos. Hace poco escuché que en una encuesta que hiciera la empresa Gallup aquí en los Estados Unidos, en más de 100 institutos de enseñanza superior, llegaron a la conclusión de que los valores religiosos tenían poca o ninguna influencia en un alto porcentaje de estudiantes, sobre todo en los católicos. Influencia en sus creencias o en su estilo de vida. ¿No será porque faltan modelos? ¿No será porque hemos transmitido verdades, pero falta descubrir que esas verdades están encarnadas en personas concretas? No hemos sabido mostrar quizá a Cristo, un Cristo encarnado. María es el reflejo pleno, perfecto de Cristo, y esa es la labor también de los santos. Pero muchas veces cuando entramos a nuestras iglesias católicas hoy día no encontramos más imágenes, de repente la imagen de la Virgen o las imágenes de los santos. Quizá es un llamado a que nosotros seamos íconos de Cristo, a que luchemos seriamente para asemejarnos a aquel que es nuestra luz, que es nuestro camino, que es Cristo. En definitiva, María es la estrella. San Bernardo tiene una famosa homilía donde la llama una y otra vez la estrella del mar. Y en las circunstancias difíciles, dolorosas, problemáticas de la vida, siempre repite de nuevo: mira a la estrella, invoca a María. Ojalá podamos descubrir que María no solamente es mediadora, intercesora, abogada ante Dios, sino modelo, la maravilla de la verdadera humanidad.